Gracias, amigo, por seguir con nosotros. Continuar con nosotros en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. De suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Antes de ayer circuló en estas plataformas de Internet o esta estructura de Internet un video de otro acto criminal puesto en escena de manera tal vez enferma por un conductor de una guagua de servicio de transporte público. Público no, privado. Una guaguita, porque al fin y al cabo es transporte público por transporte privado. La semana pasada, el conductor de un autobús atropelló deliberadamente, con intenciones criminales, a un mayor pensionado retirado de la Policía Nacional. Julio César de la Rosa, el mayor retirado, víctima de la agresión. Saca la imagen mía, por favor, porque ahora me voy yo encima del ensangrentado. Ese es el mayor Julio César de la Rosa. Julio César de la Rosa Lorenzo, creo. Sí, Julio César de la Rosa Lorenzo. Para diferenciarlo de Julio César de la Rosa Tiburcio, que es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este es un mayor retirado de la policía, al que un guagüero, chofer de una guagua pública, le tiró el vehículo encima y lo aprisionó y lo presionó. Y lo dejó por muerto entre una jipeta y el autobús, que dejó abandonado y emprendió la huida. Y a quien la jueza de atención permanente, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, la magistrada jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, puso en libertad mediante la prestación de una fianza irrisoria, menos de 72 horas después de dejar por muerto a este hombre, que además dejó el vehículo abandonado y emprendió la huida y fue detenido por una turba o seres humanos que decidieron darle alcance. ¿Qué ha pasado con la salud de ese hombre? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Sí, él se desmontó de su jipeta con un arma que nunca hizo muestra de que iba a dispararla. Ahí no hay una amenaza. En ningún momento la vida del conductor se vio en peligro. Ahí no hubo una amenaza, porque en ningún momento el conductor de la jipeta roja la puso en posición ni de disparar ni de amenazar a ningún ser humano. Ya lo había chocado. Y ahí le tira el vehículo encima y lo deja por muerto y se va. Y una jueza lo puso en libertad menos de 72 horas después. Pues antes de ayer, Heriberto, pon el otro video, ya se puso de moda utilizar un autobús para matar gente o intentar matar gente. Observen, ese autobús le pasó por encima. Se pudo parar a uno de los hombres. Se paró, sí. Ese sobrevivió al atentado. De esa información no tenemos más noticias. Absolutamente no sabemos qué pasó con la víctima ni quién fue el victimario. Hay modalidades de crimen y modalidades de cualquier manifestación de las bajas pasiones que se ponen de moda.
como aquel cogió el autobús y despedazó a un hombre y no pasó nada, y no le pasó nada, pues este hizo lo mismo y va a seguir pasando, porque hay jurisprudencia o costumbre. Y si la costumbre dice, ya establecido por un juez, que usted puede hacer eso y va a pasar aquello, pues yo voy a hacer lo mismo y debe pasar lo mismo. Y mis acciones deben tener las mismas consecuencias. Eso es la costumbre. Entonces ya nos acostumbramos a tomar un vehículo y quitar del medio a quien entendamos que debemos hacerlo. No está bien. Eso es un crimen. Es una tentativa de un homicidio y es un homicidio si llegara a provocar la muerte. Un asesinato. Pero hay que ver cómo piensan y en qué momento piensan y quién visita y quién no visita a algunos magistrados. Eso fomenta una espiral de violencia porque la víctima que logra sobrevivir y sabe que su agresor salió en libertad antes de que se pusiera el sol, va a tener reacciones en algún momento. La justicia no debe ser tomada como venganza, porque entonces no es justicia. Los hombres debemos, en civilización y viviendo con civilidad, debemos apegarnos a la ley y acatar las decisiones judiciales. Pero cuando la justicia es injusta, el odio normal, porque es una de las grandes de las pasiones de los seres humanos, el odio toma acción. Y la gente que actúa por venganza, con resentimiento, lo suele hacer con saña. Ojalá esos choferes, conductores de esos autobuses, sean procesados como Dios manda, como manda la ley, para que el odio y el resentimiento que crean las decisiones de jueces complacientes, incapaces, irresponsables, no dañe más la sociedad de como está. Deberíamos evitarlo. Y saltando de esta violencia atípica, hay una violencia en el mundo, y es que Francia, la Francia de la gente buena, de la gente inteligente, la Francia a la que nosotros, los dominicanos, le debemos nuestro sistema judicial casi completo, nuestros códigos, sus enseñanzas francesas, donde hablar un poco de francés es una demostración de ser superior. Esa Francia que le vende al mundo la ciudad del amor como es París, se ha visto estremecida con daños aún incalculables o incalculados, no calculados aún, de episodios de violencia cuasi primitivos, incendios siniestros a mano llena. Todas esas protestas son escenificadas y todos esos incendios son la forma de protestar por la muerte a manos de un policía, de una patrulla policial, de un adolescente de 17 años. La ira popular, la ira se llevó de encuentro a la Biblioteca Nacional, donde fueron incinerados alrededor de 19,000 ejemplares de libros. Se ha consternado el mundo porque la violencia que se ha desatado en Francia había dejado hasta ahorita 45 policías mal heridos, cerca de 2,000 detenidos, miles de propiedades destruidas, incendiadas, reducidas a cenizas. Y no ha habido manera de que aún la abuela
del infante, del joven que fue víctima del asesinato o del disparo que le cegó la vida a la policía, llamara en un video a la gente, a los protestantes, a que depusieran la jornada de protesta. ¿Qué ocurre? Cuando hay fiesta, muchos van a la fiesta a divertirse y otros a ver a quienes se divierten. Decía, y eso lo tengo grabado desde la infancia, creo, pero lo recuerdo de Plutarco Zavala, que decía: unos van a los martirios, unos van a martiriar, unos a pelar la pava y otros a verla pelar. En las jornadas de protestas, todo aquel que tiene algún cese de resentimiento, alguna inquina, alguna desafección con el gobierno o contra alguien, se suma a la horda para poner en práctica o vaciar sus frustraciones, sus emociones, sus ambiciones. Eso está ocurriendo en Francia, en la Francia de Charles de Gaulle, en la Francia de Macron, en la Francia que forjó las mejores y más enternecedoras obras literarias. En la Francia del 68, donde la mayoría de los poetas del mundo y gente bohemia se concentró o como exiliados voluntarios o exiliados forzados, y coincidieron en esa Francia culta y apacible la mayoría de los intelectuales latinoamericanos y de otras partes del mundo. Es la Francia de Émile Zola, autor de aquel famoso libro Yo acuso. Es la Francia que siempre ha estado por encima del promedio en el mundo por su presunto nivel cultural y su propensión a difundir la cultura. Es la Francia donde funciona la UNESCO, donde está la UNICEF y donde hay otros organismos multilaterales del sistema de naciones, operan desde allí. Donde hoy y por 5 días consecutivos están reducidos a cenizas edificios públicos, centros culturales, bibliotecas, librerías, paradójicamente están quemando, destruyendo lo que más han querido. Es la Francia donde hace 1 año y algo se incendió uno de los emblemas religiosos y culturales del mundo más antiguo, que fue su catedral. Es la Francia de los camisa amarilla, aquel grupo que de manera espontánea fueron congregándose y provocaron casi una revolución hace un par de años en esa Francia que tiene unos estilos extraños de protestar. No es Haití que usted está viendo ahí, no es Namibia, no es Kuwait, no es Irak. Es la Francia en Europa. El corazón cultural de Europa está en llamas, con miles de presos y nadie sabe cuántos muertos habrá de haber. Entonces, estamos llegando al final. Con la lamentable situación de Francia y la decisión del estado de la Florida en Estados Unidos aprobar una ley anti-inmigrante,
anti-inmigrante en el estado de la Florida, que sanciona drásticamente a quien emplee a un inmigrante irregular de cualquier nacionalidad en el territorio de la Florida, a quien transporte de un estado a otro, que intente sacar o transportar del estado de la Florida a otro estado norteamericano que no tenga esas restricciones y le ocupen un irregular en su vehículo, se va a exponer a cárcel severa, a una persecución infernal por parte de las autoridades judiciales del estado de la Florida. Y entonces eso le cierra y le crea un problema serio al propio estado norteamericano. Hay en el estado de la Florida inmigrantes irregulares de Haití, que quién sabe qué cantidad, de venezolanos, sudamericanos para no etiquetarlos. Creo que se endurece la posición, la postura del gobierno de la Florida, del estado de la Florida, de la gobernación de la Florida, en contra inclusive de los propios cubanos, que son, creo, la mayoría, o sin que creo, son la mayoría de hispanos en ese estado norteamericano, los dueños de una inmensa cantidad de centros comerciales y de todo lo que opera en ese estado de la Florida, está a la mano de los cubanos. Entonces, la Florida se cierra al inmigrante irregular con una ley draconiana, muy dura, muy severa. Mientras a nosotros nos exigen que no deportemos, que no expatriemos, que no tengamos control de nuestra soberanía como país y que no administremos nuestro territorio como debemos hacerlo. Mientras la comunidad internacional nos exige que paremos las repatriaciones de migrantes irregulares en nuestro territorio, Estados Unidos de Norteamérica, un estado de Norteamérica, el estado de la Florida, literalmente prohíbe, o no literalmente, prohíbe taxativamente la utilización de mano de obra de ningún migrante irregular. Eso aplica, señores, para los dominicanos que van con visa, que ingresan al territorio norteamericano con una visa y se quedan. Pasado el tiempo que le otorga migración al que ingresa a su territorio, que suele ser ordinariamente, creo que 90 días, o 45 días, el tiempo que le dé la gana al oficial migratorio que te recibe. Pasado ese tiempo, usted se convierte en un migrante irregular, aunque tenga una visa vigente. Si a usted da una visa de 10 años y usted se ingresa al territorio norteamericano por la Florida y se pone a trabajar de manera irregular y puede correr el riesgo de que quien le transporte, quien le emplee, pague multas y cárcel. Y usted sea deportado como un criminal de Estados Unidos a través del estado de la Florida. Mañana nos reencontramos en este espacio. Gracias por la sintonía, gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube, gracias por los comentarios. Con todo, menos con miedo. Buenas noches.